yo quiero ampliar, hermanos, abundar en la medida de lo posible en la enseñanza del Evangelio. Hermanos, es fundamental que nosotros manejemos, que conozcamos la doctrina del Evangelio. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Yo sé que ustedes, hermanos, pues lo saben, hermanos, pueden memorizar pasajes que son claves para recordar la enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a tocar algunas particularidades en esta mañana. El tema que trabajamos el último domingo, en donde estuvimos hablando del Evangelio, decíamos que Dios tiene que castigar al culpable. ¿Ah? Eso es lo que decía. Y leíamos, hermanos, un pasaje de Efesios. Pero lo que hicimos básicamente en aquel momento fue ampliar lo que dice el pasaje de Efesios. Y en Efesios, en el capítulo número 5, el apóstol Pablo presenta una lista de aspectos o de prácticas pecaminosas que muchas personas las ven como trivialidades. Pero la Biblia, en el pasaje particular, que esta mañana vamos a tocar con más detenimiento, nos dice algo interesante con relación a esas prácticas. Dice que por esas prácticas o por esas actitudes viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, aunque la gente vea como algo trivial, como algo sin trascendencia, lo que se menciona en Efesios, el Señor dice cosas diferentes. Y como a nosotros, hermanos, lo que nos interesa es agradar al Señor. Amén. Yo quiero decirle, hermano, que mi preocupación es agradar al Señor. A mí me preocupa agradar al Señor. ¿Ah? Y créame que me preocupa agradar al Señor. Yo cuando las personas me critican, hermano, yo pues, por supuesto que uno hasta cierto punto, pues oye las cosas y no deja uno de estremecerse, ¿verdad? Pero la verdad que la palabra de Dios, hermanos, es linda. Y nos hace ver, hermanos, cuál es el parecer de Dios hacia las circunstancias que nosotros oímos por ahí. Entonces, a mí particularmente me urge agradar al Señor. Ese es mi propósito, agradar al Señor, ¿verdad? Cuando a usted lo juzguen, hermano, cuando a usted lo critiquen, mire, acuérdese de esto. Mire. No es parte, hermano, del bosquejo, pero yo veo esto. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo número 4, y mire, hermano, esto tiene que darnos tranquilidad. Yo hago mención del pasaje porque yo quiero que usted esté tranquilo, que usted esté reposado en Cristo. No permita que nadie le robe su paz en el Señor. No permita eso. No, ¿cómo es posible que vamos a empeñar nuestra paz, nuestra tranquilidad, solo porque alguien quiere que estemos ahí pues tensos o preocupados? No, mire lo que dice la Biblia. Solo quiero de paso mencionar este pasaje, hermano, de 1 Corintios capítulo 4. Dice en el versículo 3, mire qué lindo, qué filosofía de este hermano Pablo. Dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado. No, dice así, corrige. Sí, yo en muy poco tengo, así es, el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Mire qué lindo. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Ve? Dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza. Ahí está. Esto es lo que tiene que ser el foco nuestro. No vamos a deprimir por cualquier cosa que dicen, hermano. Yo entiendo y yo soy sensible ante esas cosas. Pero nosotros tenemos que estar preocupados por agradar al Señor, por hacer la voluntad del Señor. Y es más, hermano,
En la medida que hacemos la voluntad del Señor, el Señor nos respalda. ¿Verdad? En la medida que ponemos nuestra mirada en agradar al Señor, el Señor nos respalda. Entonces, yo quiero que en esta mañana seamos más objetivos con relación a cómo Dios juzga el pecado. Y el tema particular de esta mañana se llama Dios derrama su ira sobre el pecado. Oiga bien el tema. Dice que Dios derrama su ira sobre el pecado. Quiero recordarle esto, mire. Dios no odia al pecador, hermano. No. Si Dios odiara al pecador, yo no estuviera acá. Yo no estuviera acá si Dios odiara al pecador. Porque he sido un pecador. Yo he sido un pecador. Yo soy un pecador. Y lo tengo que decir. Lo tengo que reconocer. Pero Dios no odia al pecador. Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a ser precisos en cuanto al tema. Adelante, mi hermano. Adelante, hermano, con confianza. Gracias. Entonces, yo quiero que seamos precisos en esta mañana. Que Dios derrama su ira sobre el pecado. El último domingo, nosotros vimos una lista de aspectos pecaminosos o de conductas pecaminosas que las personas, como ya dijimos, las ven como triviales. Pero vamos a ser puntuales en esta mañana y vamos a ver que Dios, hermanos, tiene que castigar el pecado. Lo hemos dicho muchas veces, mire, y repetimos. Dios no es que, como decimos, hermano, quiero usar esta forma de decir, tal vez no es la más apropiada. Dios no se hace del ojo pacho con el pecado. No. O Dios no es que Dios mira de manera indiferente el pecado. O que lo ve como algo trivial, como algo sin importancia. No. Hermanos, en el estudio que hemos tenido, hemos visto que ante la actitud de Adán, que quiso corregir su falta con apariencias externas, Dios, hermano, castigó la actitud de Adán. Lo mismo le pasó a Caín. Cuando Caín usó de sus propias formas o de su propio procedimiento para tratar de cubrir su falta, hermano, Dios no lo dejó impune. No hay impunidad con Dios. ¿Ve? No, Dios tiene que castigar el pecado, porque la naturaleza de Dios hace que Él tenga que castigar el pecado, porque Dios es santo. ¿Ve? Ya dijimos, Dios no aplaude la impunidad, como bien dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 17, que leímos el domingo anterior. Entonces, hermano, para ser muy objetivos, para ir al centro de lo que queremos decir en esta mañana, quiero primeramente, hermano, que busquemos lo que dice Efesios. Este pasaje ya lo estudiamos, pero como dice el apóstol Pablo, a mí no me es molesta repetiros las mismas cosas. Entonces yo quiero pedirle que de nuevo vayamos al pasaje de Efesios en el capítulo número 5. Este pasaje de Efesios, como podemos ver, en la mayoría de versiones, o en la versión de Reina Valera que se realizó en el año 1960, se llama Andad como hijos de luz. Esto es una enseñanza de Pablo para el pueblo de Dios, para los creyentes. Ahora, después que el apóstol Pablo hace mención de una serie de conductas pecaminosas, como ya lo vimos, desde el versículo 3 comienza el apóstol Pablo a hacer una lista de conductas pecaminosas. Y no perdemos nada con repetirlo, hermano. Tenemos tiempito. Dice, mire, desde el versículo 3, capítulo 5 de Efesios. Pero fornicación, dice, y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Oiga, hermano, qué rigor. Sí, estamos en 5:3 de Efesios. Sí. Ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Qué bonito.
ni palabras deshonestas, dice, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Ya explicamos qué es eso de truhanería. Sino antes, dice, sino antes bien, acciones de gracia. Porque sabéis esto, y aquí viene, este es el punto de esta mañana. Y a esto apunta el tema nuestro. Lo que dice el versículo 5 y 6. 6 específicamente. El 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, mira el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Y ahí está el dato. Porque por estas cosas, es decir, las cosas que ya leímos, la lista que ya hicimos, porque por estas cosas, ¿qué pasa a razón de esas cosas, hermano? Exactamente, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahí está. Es interesante, hermano, que si revisamos la lista que nos presenta el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Efesios, entre ellas, en el versículo 4 al principio, está ni palabra deshonesta. Una de las cosas, hermanos, que a mí me hacía pensar, cuando el Señor comenzó a tratar en mi vida, ya hace pues un par de años, para la gloria del Señor, hace algunos años, una de las cosas que me detenían para pensar en congregarme en una iglesia cristiana evangélica era que yo era muy mal hablado. Yo era mal hablado, terriblemente mal hablado. Yo recuerdo que de las palabras que yo decía, poquitas palabras eran palabras sanas. Y a mí, usted sabe que uno cuando uno no conoce al Señor, uno aprende dichos en el mundo, hermano. Uno aprende cosas groseras que dice con la boca. Y yo decía, ¿y yo cómo voy a hacer para taparme esta boca tan sucia que tengo? Pero con la ayuda del Señor, hermanos, la Biblia nos enseña, el Espíritu Santo nos ayuda para ir sazonando nuestro hablar, dice la Biblia. ¿Ah? Sí, hermano. Y hoy, mire, para la gloria de Dios, hermanos, siento hasta quizás cosas que no son del todo ofensivas. Pero para mí eso de decir paja tiene una connotación negativa. Quizás yo he oído, hermano, que hay predicadores que cometen tal arrebato en el púlpito, que ellos dicen esas cosas en el púlpito. Que Dios me guarde, hermano, y yo, hermanos ancianos, diáconos, congregación. Cuando a mí se me comience a subir, hermano, a inflarme y comience a decir cosas, póngame alto. Y dígame, hermano, no, momento. Sí, hermano, se lo voy a agradecer. Porque uno tiene ese problema, hermano. Uno tiene ese problema que de repente cuando Dios nos comienza a bendecir y que ve ya la prosperidad, ¿verdad? Hermano, uno ya empieza a sacar pecho. No, pero usted póngame quieto, hermano. Vale, no, sí, no, hermano. Es que mire, es que el pasaje dice, mire, mi palabra deshonesta. Y yo recuerdo, hermano, que yo tenía ese problema. ¿Cómo voy a hacer? Decía. Pero el Espíritu Santo nos ayuda, hermano. Aquí está mi esposa. Amén. Y me gusta que mi esposa esté acá, hermano, en la congregación, para que diga ella si yo alguna vez de mi boca ha salido alguna grosería en contra de ella. Chele, le digo yo. Mi amor, le digo. ¿No, hermano? Ella es la que va a dar trompones. No, hermano, de trompo. A veces es bueno meter ahí una nota ¿verdad? Ahora, óigame bien, fíjese bien esto, miren. Sí, fíjese esto. Qué interesante esto. Dice, porque por estas cosas que parecen triviales, por eso viene la ira de Dios. Fíjese bien. A veces nosotros creemos que estas cosas son intrascendentes. Pero cuando se quebranta el principio de Dios, hermanos, hombre, tenemos que saber, tenemos que conocer que hemos ofendido a Dios. El creyente espiritual, cuando peca, hermano, se duele, se lamenta. No, hombre, el creyente espiritual, hermano, cuando sabe que ha dicho, que ha ofendido, hermano, hombre, se pone triste, se quebranta y dobla sus rodillas. Y ahí viene el abogado nuestro, del cual habla Juan, ¿verdad? En sus epístolas. Yo quiero ilustrarle esto. Yo recuerdo que una vez, yo soy malo para manejar.
Primero ya le he dicho que yo tengo un pésimo sentido de orientación. Una vez en San Miguel me perdí. Y ya tengo más o menos de manejar la edad de Jerusalén, como 16 años. Pero yo soy inexperto, fíjate que todavía me da miedo retroceder y parquearme así de retroceso, hermano, y me pongo ahí todo tenso. Pero una vez yo venía de San Salvador, veníamos de una consulta con mi esposa, y estaba la policía de tránsito. Le quiero ilustrar, hermano, que cuando se quebranta la ley hay que pagar. Entonces yo venía, recuerdo que la policía, ellos son astutos, se habían apostado en una recta. No sé si venía por aquel lugar que se llama San Rafael, que hay una curva, que dan ganas ahí de apretar el carrito. Y así al final, hermanos, de la curva, allí estaban los policías. Y cuando me afronté a la pendiente, yo venía un poco rápido, ya era un poco tarde. Yo creo que la ley como que son 80 kilómetros lo que permite, ¿va? Pero los hombres estaban con una pistola. Exacto, ¿verdad? La pistola. Sí. Y me detuvieron. Y hermanos, yo puedo, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, hermanos, puedo usar de palabras convincentes para que la gente pueda, para bajarle a la gente en su furor, ¿verdad? Y comencé, ¿verdad? Me acordé de la Biblia. Mire, gente, vengo tarde, le digo, vengo de una consulta. Mire, hermano, le supliqué a aquel hombre, un hombre moreno, y yo le supliqué, mire, gente, mire que oro por ustedes, hombre, todo. Sí, ahí está mi esposa, que ella sabe. Y comencé a enamorarlo, hermano, de todos y de las formas habidas y por haber. Y al final aquel hombre me dijo, mírenme, se la voy a cambiar. Me iba a poner una que vale 50 y no sé cuánto, y me puso una que vale 11. Gracias, señora gente, le dije yo. Pues sí, una cosa con la otra no se compara, hermano, ¿verdad? Pero lo que yo quiero ilustrar es esto. Yo quebranté la ley. Yo cometí una infracción. Hermano, y hay que ser consciente. Se comete una infracción, hermano, hay que pagar. No estamos bajo la ley, dice la Biblia. Eso lo entendemos, dice Romanos, en el capítulo número 3. Pero es esto lo que yo quiero ilustrar, miren, que en el capítulo 5 y el versículo 6 de Efesios dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No todo el tiempo la gente va a estar haciendo su gusto, hermano, y salir bien campante, que no pasa nada. No. Dios tiene un hasta aquí. Dios tiene un hasta aquí. Qué triste es, hermano, cuando Dios le pone algo a la gente con una reprensión. Es triste. Ayer que estábamos con un hermano, nos contó el hermano que cuando él estaba en el hospital, llevaron a un pobre paciente. Hermano, yo con solo que me conté, me puse así. No sé si a usted le pasa que cuando uno está viendo una película y la película es de que alguien se está ahogando, yo siento que yo me estoy ahogando así, y bien feo, como que yo soy el de la película. Y cuando el hermano contó eso, yo me puse, dice que llevaron a un paciente que le habían sacado un ojo, pero así literalmente de una pedrada. Imagínense. Y que el muchacho tenía antecedentes cristianos, con su ojo ya sacado, y aquel hombre con una hemorragia toda la noche nos contó, ahí estuvieron los ancianos, con aquella hemorragia toda la noche el hombre se puso a recapacitar, que él venía de una familia cristiana, que le pasó lo que le pasó por no haber atendido. Hermano, qué triste cuando llegamos a eso, ¿verdad? ¿Ah? Hermano, ¿acaso no es más lindo, hermano, hombre, dar un paso al frente, poniendo nuestra fe en Cristo sin llegar a esas consecuencias? ¿No le parece que es más lindo, hermano? ¿Es más conveniente? ¿Ah? Porque el Señor advierte, yo quiero que ese pasaje lo subrayen, hermanos, que ustedes creen que se les olvida, o pónganle un asterisco al versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Y es literal aquí, vano, es literal. Dice, porque por estas cosas, dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, hermanos, nuestro tema es Dios derrama su ira sobre el pecado. Pero yo quiero que veamos un segundo pasaje que se encuentra en Romanos capítulo número 1. Es bien fácil.
Vamos a ir para atrás en nuestra Biblia y vemos Romanos capítulo número 1. Y estamos en el mismo tema, hermano. Es un punto general el que traigo, que Dios derrama su ira sobre el pecado. Y solo voy a usar estos 3 o 4 versículos que traigo en mi bosquejo. Ahora, veamos ahora Romanos. ¿Qué nos dice Romanos con relación al mismo tema? Romanos 1, versículo 18. Oiga lo que dice. ¿Cómo se llama en la versión Valera ese pasaje? A partir del versículo 18 de Romanos 1. Sí, así se llama, ¿verdad, hermano Nelson, en su versión? Los hermanos tienen acá la culpabilidad del hombre. Yo tengo en la versión NBI la ira de Dios contra la humanidad. Sí, vaya, hermano, sobre el injusto dice, es lo mismo. Pero veamos lo que dice el versículo 18 sobre el mismo tema. Versículo 18, capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela. Miren. Y aquí se usa la palabra para revelar, la palabra apocalipsis, que es la misma palabra que nomina el último libro de la Biblia, el libro Apocalipsis. En hebreo la palabra apocalipsis quiere decir quitar el velo. ¿Se ha fijado usted cuando inauguran un edificio o alguna obra arquitectónica? Ponen un asuntito así, no sé cómo se llama. ¿Sí? ¿Cómo es? Una cortina. Una cortina, ¿verdad? Y es una cortina corrediza. Y ya cuando hacen todo el protocolo que hay que hacer ahí, dice, repalan la cortina. Y ya dice ahí, Iglesia Bíblica del Padre. Amén. Entonces, ese acto, hermanos, ese acto de correr la cortina quiere decir, o se dice en el idioma griego, apocalipsis o apocalipsis, revelar o quitar el velo. Entonces, en Romanos capítulo número 1 y el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela. Ahí está la palabra. Exactamente. Desde el cielo contra toda impiedad. Oiga, hermano, por favor, esas palabras, hermano, veámosla una por una. Hagamos una exégesis, un estudio profundo de estas palabras, hermano. Dice la Biblia que ni una jota ni una tilde va a pasar de la palabra de Dios hasta que todo se cumpla. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Sí, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo quisiera tener tiempo, hermano, para ser minucioso con respecto a los comentarios que podemos hacer de este pasaje, pero limitémonos a algunas cosas. Primero, ¿qué es eso de impiedad? Simple y sencillamente, hermanos, impiedad es la ausencia de piedad. Es más, hermano, la versión que yo tengo a la par, para definir la palabra impiedad, usa una palabra compuesta, que está compuesta de un prefijo privativo, sin, y la raíz Dios. Quiere decir que en la palabra original, impiedad es la ausencia de Dios en lo que hacemos. Eso es lo que quiere decir. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia o contra toda maldad de aquellos que detienen con injusticia la verdad. Ahora, el mismo contexto, hermano, nos ayuda a entender la esencia de la ira de Dios. ¿En qué consiste esto de detener, hermanos, la justicia de Dios con impiedad? Solo es cuestión de leer el versículo 19. Miren, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Quiere decir, hermano, como vamos a estudiar el miércoles con la ayuda del Señor, que uno de los objetivos del enemigo es, hermano, poner en tela de juicio la palabra de Dios. Sepa eso. Que uno de los objetivos del enemigo es poner en discusión la palabra de Dios. Es por eso, hermano, que existe tanta gente racionalista y que le quiere poner agregados a la palabra de Dios y que dice, ¿verdad? No, que eso es, como dicen, que eso no es literal, que eso, ¿verdad?
no tiene que interpretarse así, que la Biblia se interpreta como cada quien le dé sentido. No, un momento, hermano. Eso no es cierto. Esa es una enseñanza del diablo. Mire, la interpretación de la Biblia, hermano, uno de los principios de interpretación de la Biblia es que la Biblia se tiene que interpretar en cuanto a su texto de manera literal, sin alegorizar. Eso es un principio. Hacer una exégesis bíblica es eso. Yo ya le he dicho, hermano, que hay sermones que solo constan, que solo tienen como base un versículo. Y a mí me toma, hermano, una mañana entera poder, hermano, armar ese sermón. Aquí no es cuestión que alguien le va a buscar la forma y que yo lo entiendo así y que así lo aplico porque así me gusta. No es asunto de eso. Como me dijo una vez un compañero de trabajo, yo recuerdo que íbamos a tener una sesión de padres de familia, una reunión. Y a mí me dijeron el director, mira fulano, ponete un pensamiento. Hace un pensamiento para que comencemos la reunión. Y yo pensé en aquel proverbio que dice, ¿verdad? Que la necedad está atada al corazón del niño, pero que la vara, dice, la apartará de él. Y me dijo, y comenzamos a comentar el pasaje. Y me dijo el genio del compañero, mira, me dijo, eso de la vara, me dijo, eso es simbólico. Cuando tu hijo te agarre a trompones, van a ser símbolos. Va a ser simbólico. El punto es este, que el diablo quiere desvirtuar la Biblia, la palabra de Dios. Pero no hay para dónde, hermanos lindos. Mire, dice en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Cómo así? Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿De qué forma? Desde la creación del mundo. Mire, hermano, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para decirlo fácil, hermano. Ustedes ven este arreglo tan lindo, mira los colores, hermano. Esto es natural. Es natural, hermano. Esto es natural. Mire, hermano, mire este color. Mire este color. Mire este color. Mire este color. ¿No le parece que es una composición hermosa? Pues eso es una señal del poder y la magnificencia de Dios. Yo quiero decirle en relación a este punto. Por supuesto que dispensaciones son, en algún momento vamos a estudiar las dispensaciones, pero yo quiero decirle, hay tres formas básicas y evidentes y claras como Dios se ha manifestado. Tres formas claras, evidentes, que no admiten discusión, que están a la vista de todos como Dios se ha manifestado. ¿Cuál es la primera forma? Ya lo dijo Romano, la creación. Hermanos, la creación es una perfección matemática que a mí me deja perplejo. Y lo que yo sé, hermano, es una puntita de la creación. Hermano, si con solo la fuerza de la gravedad yo ya me enchivolé. Con solo la fotosíntesis, hermano, ya me equivoqué todo. Hermano, imagínese usted el diseño del cuerpo humano. Me sorprendió. Yo alabo, ¿verdad?, al Señor por ese don. Y aquí está nuestro amado hermano Obed, por ese don que Dios le ha dado a los medios de poder tratar con esa máquina que Él diseñó. Un don, hermano, que no es de cualquiera. Yo, con que me da miedo tocar el motor de la moto, le doy una cosa patoja y la deja toda. Yo tenía una moto, mire, que ya aprendí a cambiar platinos, a cambiar bujías, pero esa moto, hermano, caminaba porque Dios es grande. Toda la atravesé y al final que la llevé a un taller en San Miguel, no me le hicieron caso. No me lo arruinaste todo. Así me dijo el tío, bien, me subí mi
vieja moto en un carro y se la regalé a un hermano. Allá está. Y mire Dios cómo ha bendecido a los hombres, ¿verdad? Para tratar con la corona de la creación, porque nosotros somos la corona de la creación. Entonces, Dios primero, hermano, se reveló a través de la creación. Y allí está. ¿No le llama la atención a usted un cielo estrellado de noviembre, hermano? Eso es lindo, hermano. Eso es bello. Y aquí, hermano, que aquí pues nosotros no tenemos los paisajes, por ejemplo, de allá de Canadá en verano, que solo la fotografía. No vale que ahora con eso de la internet uno ve aquella belleza, ¿verdad? Qué lindo, hermano. Y ahora aquí, Quebradas Secas se llama. No tenemos mucho que ver, pero Dios se reveló por la creación. Uno. Número dos, pero también Dios se ha revelado de otra forma. ¿De qué forma? Ahí en Romanos capítulo 2, solo le damos vuelta a la página, y el versículo 15. ¿De qué otra forma se ha revelado Dios al hombre? Aquí estamos. Dije, Romanos capítulo 2, estamos en la segunda forma como Dios se ha revelado al hombre, por lo cual el hombre no tiene excusa. Capítulo 2, versículo 15. Dice, mostrando la ley escrita en sus corazones. Sí, dando testimonio, ¿quién dice? Su conciencia. Sí, y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Segunda forma como Dios te ha revelado al hombre, la conciencia. ¿Qué es la conciencia según dicen los psicólogos? Es aquella voz interna que aplaude nuestras actitudes positivas o bondadosas y que censuran los malos procederes. Esa es la conciencia. ¿Todos tenemos conciencia? Todos tenemos conciencia. ¿Tiene conciencia que está allá en Zacatrá? ¿Tiene conciencia? Sí. En algún momento de su vida siente o sintió, como dijo el muchacho que le sacaron su ojo. Sintió, Señor, he sido un ingrato, no hice caso. Mi mamá me dijo, mi mamá me advirtió, como dijo el pródigo. ¿Quién despachó al pródigo? Su conciencia. Su conciencia formada o su conciencia, hermano, educada por la palabra de Dios. Qué lindo. Entonces, segunda forma, Dios se ha revelado al hombre a través de la conciencia. Pero hay una tercera forma. Y ahora sí, adelante, allí en la Biblia, vamos a buscar Hebreos, capítulo 1. Quiero anticiparme a decirle, esta es la última forma como Dios se ha revelado al hombre. Si ya Dios no entiende con esta forma, ya no hay remedio. ¿Cuál es esa forma? Hebreos capítulo 1. Versículo 1 y 2. Solamente por el tiempo. Y dicen, Dios, dije, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Para ver la última de tres formas como Dios se ha revelado al hombre. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, quiero decir que postreros días quiere decir últimos días. En estos postreros días, como dicen otras versiones, dicen en estos últimos días. ¿Estamos en los últimos días? Sí, estamos en los últimos días. Dice que en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién dice? Por el Hijo. Yo le pregunto, ¿hijo está con inicial mayúscula o minúscula? Mayúscula. ¿A qué hijo se refiere? A Cristo, a Jesús. Dice, nos ha hablado por el Hijo. ¿Y qué atributo ha conferido al Hijo? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, por el tiempo, porque no estamos estudiando las dispensaciones, pero allí nos hace ver Hebreo, que también Dios se ha manifestado por su palabra, como dice ahí, pero tres formas generales: la creación, la conciencia y Jesucristo. Y como ya dijimos, que ya no espere la gente otra revelación, porque ahí lo dice la palabra, que en estos postreros días se ha revelado por el Hijo.
Para enriquecer, hermanos, nuestra reflexión, yo quiero que veamos un último pasaje, pero va a ser rápido, hermanos, se lo prometo. Un último pasaje para acentuar este hecho de que Dios derrama su ira sobre el pecado. Y quiero suplicarle que ahora busquemos en la segunda epístola a los tesalonicenses. Vamos a tener que ir hacia atrás, de Hebreo, partimos hacia atrás, está cerquita. Llegamos a Tito, a las 2 de Timoteo, y luego llegamos a Tesalonicenses. Entonces, en la segunda epístola a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, en la segunda epístola, en el capítulo 1, sí, los versículos, sí, es la segunda, perdón, segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice así, el tema, Dios derrama su ira sobre el pecado. Dice versículos 8 y 9. Y saben una cosa, hermano, para poder encontrar el sentido más amplio, vamos a leer desde el versículo 3. Dice así, miren cómo se llama este pasaje en la versión Valera. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Lo que estamos esperando. Si nosotros eso es lo que estamos esperando, la venida de Cristo. Yo estoy esperando la venida de Cristo, hermano. Díceme, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Es decir, Pablo hablándole a los hermanos de Tesalónica, hermano, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Qué interesante, hermano, que el apóstol Pablo vea a los hermanos de Tesalónica como un referente, por su espiritualidad, por su entrega al Señor. Por vuestra paciencia, dice, aquí está, ¿por qué? Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Mire qué lindo eso, hermano. Hermano, yo sé que las tribulaciones duelen, hermanos, entristecen, a uno a veces lo encajonan y uno le pregunta al Señor, Señor, ¿y ya salir de esta? No, sin pregunta. Pero el apóstol Pablo dice, mire, qué lindo que cómo esto nos anima. Vuestra paciencia, dice, y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecemos. ¿Por qué padecemos? Hermanos, por el reino de Dios. ¿Ven? Yo no padezco, hermano, por andar gritando cosas de político, yo no sé, hermano. No, yo no padezco, hermano, por pelear un puesto en el mercado que me lo... No, yo no padezco por eso. ¿Por qué padecemos? Por el reino de Dios. ¿Ve? Versículo 6. Porque es justo, dice el versículo 6, miren, delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Ahí bien. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Sepa eso, hermano, que el creyente hemos de tener reposo. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Qué lindo. Versículo 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y espero, hermano, que esto sea suficiente razón para entender por qué insistimos tanto en la predicación del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué se predica tanto el Evangelio? ¿Por qué ahondar tanto en el Evangelio? ¿Y por qué? Ahí lo dice el apóstol Pablo. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni qué dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Que es urgente que pongamos en claro el Evangelio, que no hay tiempo para otra cosa. Y el versículo 9 dice, mire, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí está. Hermanos, Dios derrama su ira sobre el pecado. Ya les he dicho, yo procedo de una familia, hermanos, que pues todavía yo a una tía, hermano, siempre que la veo le digo, tía, vamos a oír la palabra de Dios. Tía, vamos. Esa familia, hermano, ha sido dura. Miren,
Es increíble, hermano. Si Dios no hubiera tratado conmigo, a saber cómo hubiese terminado mi vida. En mi familia, hermano, han habido no menos de 3 suicidios. Sí. Tengo una imagen borrosa de una tía, hermano, que se cortó esta vena con una Gillette. Antes no comprábamos de esas rasuradoras que hay hoy, que son bien suavecitas. Antes se le metía una estilla, parecía a una cosa que se le daba vuelta y ya se cerraba aquello y una tía agarró una cosa de esas nuevas, rojitas, era el envoltor, se cortó aquí. ¿Sabe qué hacía mi hermano? Mi hermano compraba la pachita. Sí. Esa pachita de ese licor fuerte, hermano. Ese licor que quema. Y él le gustaba jactarse que era un gran bebedor de licor. Yo trabajaba con él anotando cartones en la librería. Y destapaba la pachita, hermano, y hacía un solo trago de la cosa. Y después, hermano, Dios sabe que no estoy diciendo mentira. Se la dejaba así y sacaba la lengua y le daba vuelta a la boquilla. Con su lengua le daba vuelta a la boquilla. Exactamente, como saboreando aquello. Él se jactaba de esa forma delante de los amigos allá en la lotería. Ahora, pregúnteme cómo murió mi hermanito. Murió a consecuencia del delirio intrépido. Sí. En una goma, hermano, a ver qué diablo vio y salió corriendo. Ahí hay una quebrada que le llaman las Guachinas. Ahí lo levantaron todo quebrado. ¿Y yo qué puedo decir de mi hermano? Voy a ver yo a mi hermano allá en el más allá. No creo que quizás alguien le habló del evangelio y quizás que vio algún ángel o algo y él salió detrás. Yo no sé, hermano, yo no creo. Él era otra cosa, hermano. No sé, ¿verdad? Yo quisiera que Dios hubiese obrado en el último momento como el ladrón. Yo creo, ¿verdad?, que quizás la mamá del ladrón se confundió. Y ese pobre que. Pero qué lindo que el ladrón, como decía el pastor, el último robo que hizo fue la salvación. Y mire, contra todo pronóstico. Quizás la mamá ya había muerto, yo no sé. Y la mamá quizás decía, y este pobre ladrón. Pues ese pobre ladrón está delante de la presencia del Señor. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Ah? Pero en último lugar, hermano, y terminamos con él, Apocalipsis 20. El Señor tiene que castigar el pecado. ¿Qué dice Apocalipsis 20? Yo con esto terminamos, hermano. Solo quiero recordarles algo que ya dijimos en un estudio. Esto de Apocalipsis 20, aquí no habemos creyentes. No, aquí no hay creyentes. En Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, lo que se llama el juicio ante el gran trono blanco, eso no es para creyentes. No. ¿A quién tenemos ahí? Dice el versículo, desde el 10, para recoger bien la idea. Y el diablo que los engañaba, oiga, hermano, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ya tenía delante 2 aliados. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 2. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Ya dijimos, hermano, que aquí no es estatura, aquí es categoría. Aquí no es estatura. No, eso de grande, aquí no es estatura, no, aquí es categoría. De pie, dice, ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. ¿Cuál es ese libro? Es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mira, hermano. Y dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando enseñábamos este pasaje allá el miércoles, a mí me gusta recordar eso. Perdón, hermano, si le aburre, pero a mí me gusta recordar lo que se vivió en el Titanic.
Cuando el Titanic se hundió, allá aquel 12 de abril de 1912, hermano, allí iba de la clase alta, gente de la clase alta. Y me gusta ver el drama de la película, ¿verdad? Qué bonita, a mí me gusta ver. Tantas veces la veo yo que me gusta ver. Y veo que allí la nobleza murió de hipotermia o ahogado. La nobleza. ¿Ah? Cuando la Biblia dice, y el mar entregó los muertos, ahí está. Cuando la Biblia dice en el 12, y vi a los grandes y pequeños, los de la clase alta, que iban allí, dicen que había allí en ese barco un cafetín exclusivo, en donde supuestamente un hombre allí que le prometió a la mujer, le pegó una regañada a la muchacha. Ese cafetín es un cafetín exclusivo de Francia. Ya no sé que tenían la franquicia y que la daban al barco, no recuerdo cómo es la cosa. Pero la cosa es, esa gente que desayunaba allí y la que desayunaba con las ratas en la tercera clase, esos son los muertos grandes y pequeños. Dice en el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Ya? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué le pasó, hermano? Fue lanzado al lago de fuego. El día que una persona crea el Evangelio, el día que una persona pone su fe en el Evangelio, en el Señor Jesucristo, ese día pasan muchas cosas. Ese día, como dice Efesios, le ponen un sello, es equipado con la armadura para que después la afile, ¿verdad? La ponga a usar. Pero entre otras cosas, su nombre es anotado en el libro de la vida. Ese día. A veces la gente no se preocupa, ¿verdad? Porque quiere ser, ¿verdad? Quiere ser la gente, ¿cómo le llaman a esas cosas que hacen en los barrios? Usted quiere ser del comité, ¿o cómo es? ¿Cómo se llaman los de los barrios? La ADESCO, yo quiero ser el presidente, póngame allí mi nombre. Y hasta se pelean y, hermano, a mí me importa que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Y eso sí es digno, eso es de dignidad, de bendición. Pero lo demás, no. Los galones terrenales, hermanos. Mire, cuando las personas se mueren, hermano, como le he contado de un señor allá en Yusique, el pobre hombre comía con un huevo duro y así cenaba. Le digo porque ahí pasaba comiendo churros con una hijastra que tenía. Y el hombre era un comerciante de madera. El hombre tenía. Y mire, el hombre se murió. Y cayeron encima, mire, los buitres, como dicen, como a despedazar. Los que no habían, los que ni tenían derecho, ni habían trabajado por aquello, ellos quedaron ahí peleándose. Ahí vamos a ver televisión, nosotros, hermano Cayetano. ¿Verdad? Sí, hermano, ellos comieron. ¿No le parece que es mejor preocuparse por el reino de los cielos? Amén, hermano. Es una bendición, hermano, estar seguros en el reino de los cielos, hermano. Tener la seguridad, ¿verdad? Que estamos listos. Como dijo ayer el hermano Mardoqueo. Qué lindo el hermano Mardoqueo. Estamos listos, dijo, ¿verdad? Estamos listos, hermano, para irnos al reino de los cielos. Hermanos, es un privilegio haber compartido con ustedes esta verdad. Y el próximo domingo, si el Señor no ha venido a traernos, vamos a seguir con el Evangelio, ¿verdad? Vamos a estudiar, a repasar 3 elementos importantes, ¿verdad? Que ya los estudiamos allá, pero vamos a seguir pues abondando en esto por lo que ya leí, ¿verdad? ¿Hemos entendido lo que hemos dicho, hermano? Amén. Amén, hermano. Si hay alguna persona que no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, este es el momento que yo hago la invitación en el nombre del Señor para que ponga su fe en Cristo, para que crea en Cristo.